Estamos entrando a la clase de penal general. Ya tengo aquí estudiantes. Buenos días. Martín, Ashley, Esteban, Cheribel, Mariola, Nicole. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? Buenos días, profesora. Esteban, Cassidy, Isela. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Vamos a ver si ya hoy estuve malita con migraña jueves y viernes. Vamos. Hoy termina que a la 1:20. Vamos rapidito porque debemos avanzar. Ya con los otros grupos terminé el módulo hoy. 6 de octubre. Déjenme cerrar aquí esto. El celular. Ya lo puse en silencio. Ah, ya tiene todo. Bien. Empezamos. Bremner, Alejandro. Presente. Felicia Bustamante. Presente, profesora. Catalina Cassidy. Presente, profesora. Yo creo que Betty se retiró. Nadie supo de Betty. ¿Ustedes no la conocen? La joven Betty Catrellón, no. No la conoce nadie. Chiari Elizabeth. Me parece que Chiari. Fíjese a ver el grupo de WhatsApp, creo que me mandó una excusa. Miren el grupo de WhatsApp, por favor. Buenas tardes, profesora. Sí, ella mandó una excusa que no puede presentarse hoy. Por motivos personales, pues. Bien. Vamos con Coronado Genelis. De León Norelvis. Gómez Lorena, me parece que yo vi a Gómez. Presente, profesora. Ajá. Elías González. Isela. Presente, profesora. Tengo un Ya te vi, problema. Isela, ya te vi. Ashley Marshall. Presente, profe. Nicole Marshall. Presente, profesora. Meneses Álvaro. Está escribiendo aquí. Ajá. Está bien. Elías. No está. Isaac Murillo, me parece que lo vi, ahí está. Presente, profesora. Dafne Núñez. Osorio Génesis. Pachal. Creo que a Pachal yo la vi, ahí está. Helani Peña. Carla Pérez. Presente, profesora. Christopher. Presente, profesora. Presente. Quintero Erika. Quintero Lady. Riasco Marilandi. Rivera Nivia. Rueda está retirada. Martín.
Esteban, Bisueti, Johanny, no la he visto hoy. Baloy, Maden. Ah, no, ella me puso que estaba malita. Y Mariola. Presente, profesora. Bien. A ver, ya entró aquí Norelvis. Vamos aquí rapidito. Hoy ha estado lloviendo, yo estoy con un frío. No puedo comer, tengo hasta poncho puesto. Una ruana, un frío. Bien. A ver, muchachos, vamos a compartir pantalla. Explícame una cosa. Ya están viendo esto, que terminamos la extinción de la pena, ¿verdad? Sí. Estamos en los subrogados penales. Ah, estamos en los subrogados penales. Sí. Vamos a ver si terminamos eso como el cohete. Estamos todavía en la ejecución. Exacto, profesora. En la ejecución de la pena. Bueno, vamos a ponernos las pilas. Acuérdense, muchachos, que esta semana tienen que presentarme el viernes. Tienen que presentarme la sumativa. Acuérdense que este mes son 2 y en noviembre no hay. Porque en noviembre lo voy a tomar para hacer debates. Y ahí usted puede superar cualquier brusca que tenga en sus notas. ¿Qué parte de los subrogados? Expliqué la clasificación. ¿En cuál, Filmina, quedamos en cuál PowerPoint plantilla? Íbamos a la desprisionalización, profesora. Quedamos en esta. ¿En qué consiste la desprisionalización? ¿O ya la vimos? Se ve nada más la página web, profesora. Sí, no se ve. Ah, espérate. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, ahí Sí. quedamos, profesora. ¿En esta? Sí. Hoy avanzamos esto. Bien. Acuérdense que habíamos conversado que los subrogados penales son mecanismos jurídicos propios de la política criminal alternativa que trata de presentar situaciones alternas a aplicar penas o tratar de buscar mecanismos distintos a los jurisdiccionales, específicamente a lo que tiene que ver con la administración de justicia para solucionar conflictos jurídicos. En síntesis, los subrogados penales son diferentes mecanismos jurídicos propios de la política criminal alternativa que busca eso, situaciones alternas para dar solución a conflictos que puedan darse durante el proceso penal, finalizado el proceso penal, o dar solución a conflictos que no ameritan que formen parte de un proceso penal y que se pueden llevar a través de procedimientos alternos de solución de conflictos. Vamos a poner aquí que hay el día que estaba entre. Vimos la clasificación y estamos en lo de la desprisionalización. ¿Se acuerda que habíamos hablado el primero de la despenalización, que teníamos lo que era la despenalización propia y la despenalización impropia? Y que había un sector mayoritario de la doctrina que señalaba
que en realidad todo lo que eran subrogados de desprisionalización, de judicialización, en realidad eran una forma de despenalización impropia, ¿se acuerdan? Y que por eso veíamos repetidos, incluso que afirmaba esto, la repetición que veíamos de subrogados penales que eran considerados de despenalización y que los encontrábamos en desprisionalización y que a veces lo encontrábamos en desjudicialización. Este subrogado de desprisionalización señala, o en síntesis, es la sustitución de la pena de prisión, de cumplir esa pena de prisión en un centro penitenciario, es decir, de trasladar lo que implica una pena de prisión a otro lugar diferente a un centro penitenciario, o a reemplazar penas cortas, penas de prisión cortas por otras formas de sanción. Y que habían requisitos en términos generales que se debía tomar en cuenta, como la buena conducta de la persona, el estado de salud, la edad de la persona. Bien, yo le pongo aquí, mire que esto está en su propio libro de texto. Y aquí yo le hablo de un antecedente que en realidad la desprisionalización surge para ser implementada en principio cuando surgió por allá por el siglo XIX, para ser implementada en sistemas tutelares. Es decir, así empezaron ese es un tipo de sistema donde se cumple, donde los menores de edad cumplen el pago o la consecuencia jurídica por haber incurrido en la comisión de figura delictiva. Aquí nosotros, a través del análisis de un caso, vimos la ley de responsabilidad penal. En un principio, aquí en Panamá nos regíamos por ese sistema tutelar y se hablaba, ustedes ni siquiera existían, se hablaba de el juzgado tutelar de menores y eso estaba ubicado por allá por Bucalacaja. Bien, luego este mecanismo de desprisionalización se transporta a los mayores de edad que han incurrido en la comisión de una figura delictiva. Esto es lo que señalo aquí en esta transparencia cuando le hablo que se inicia con la suspensión de procesos seguidos a menores para someterlo a condiciones de vigilancia durante un periodo específico. Este es el antecedente de esta figura, de este subrogado penal desde el siglo XIX. Usted esto no le va a entrar por osmosis, usted tiene que escuchar esto, ver varias veces los videos, no solamente de la clase, sino los videos que doy aparte. ¿Cuáles son los subrogados penales que conforman la desprisionalización? Y fíjense ustedes que aquí yo les pongo, no me gusta minimizarlo porque después yo no veo lo que ustedes están haciendo. Por eso es que los cambio de lugar. Aquí vemos que está, por ejemplo, la suspensión condicional del proceso, suspensión condicional de la ejecución de la pena, la conversión a días multa, la amonestación pública o privada, la libertad bajo palabra, que es la libertad condicional, y el trabajo en obras comunitarias. Y usted ve que yo le pongo aquí un rectángulo, encierro en azul, subrayo con amarillo, suspensión condicional de la pena y saco una flecha y un signo de interrogación, porque le pongo un sector de la doctrina lo considera despenalización. ¿Se acuerda que lo vimos en la despenalización? ¿En qué consiste la suspensión condicional de la pena? La suspensión condicional de la pena la tenemos regulada en los artículos que van del 98 al 101 del Código Penal. ¿Cuándo procede la suspensión condicional de la pena?
cuando la pena ha sido días multa, cuando la pena es prisión domiciliaria, arresto de fines de semana, pena de prisión no mayor de 3 años. La pena se suspende, no forever, no por toda la vida. La pena se suspende por espacios de 2 a 5 años. No admite recurso en contra. ¿Qué se va a tomar en cuenta? La extensión de la pena impuesta, sígame con el cursor, y las circunstancias que envolvieron el hecho punible. Acuérdese que yo le he dicho que aunque sea la misma figura delictiva, cuando estemos hablando del mismo homicidio, del mismo robo, no es lo mismo un robo que se hace con violencia empujando a la persona, empellándola, tirándola al piso y usted le arrebata la cartera, hubo violencia, no es hurto, que sin violencia, a que usted le apunte con un arma, le dispare y le ocasione la muerte o una lesión grave, por ejemplo, la pérdida de un brazo, de una pierna. No es lo mismo, son la misma figura delictiva, pero va a otras circunstancias. Siempre hablo del homicidio, que es lo más fácil de ubicar. No es lo mismo, es homicidio que usted dispare, de un tiro certero en la cabeza a una persona y la mata. A otra persona le da 100 puñaladas, la mata. En ambos hay homicidio, pero las circunstancias son distintas. El nivel de peligrosidad de un victimario con respecto al otro no es lo mismo, porque el que dio 100 puñaladas ya hacía mucho tiempo que había matado a su víctima, pero se ensañó, la quería ver destruida, por eso le dio 200, 100 o 200 puñaladas. Eso se toma en cuenta. El sentenciado debe cumplir con ciertas características. ¿Cuáles? Ser delincuente primario o primodelincuente, es decir, que no debió haber realizado una figura delictiva en el transcurso mínimo de 10 años antes de cometer ese delito que le están imputando. Que si hubiese sido condenado en alguna figura delictiva por la reparación de un daño, que él haya cumplido con la reparación de ese daño. Ahora, este subrogado penal de suspensión condicional de la ejecución de la pena, cuando usted se lo dan, no es que no se lo pueden revocar, eso se lo pueden quitar. ¿Cuándo? Cuando usted incumple en las obligaciones que le impone el juez de cumplimiento. Si la persona comete una nueva figura delictiva. Si la persona incurre en la comisión de una nueva figura delictiva, se le suspende este subrogado penal. ¿Cuál es la consecuencia de la revocación de este subrogado penal? Que el sentenciado tiene que cumplir con la totalidad de la pena. Contado a partir del momento, no se le toma en cuenta el momento en que se le suspendió la pena. Si usted tuvo 2 años en libertad y cometió otra figura delictiva, esos 2 años no se le toma en cuenta y usted empieza a partir el tiempo nuevamente del momento en que usted estaba en prisión. No le conviene no cumplir con las obligaciones. La autoridad competente, hemos dicho, para esta parte de la ejecución de la pena es el juez de cumplimiento, aunque él no anda solo. Acuérdese que aquí tenemos una figura permanente detrás de la oreja, el juez de garantía, diciéndole, momento, estoy aquí, a ver si hay violación de los derechos humanos. Por eso el juez de garantía, para garantizar los derechos. Ahora, si el sentenciado cumplió con todas las obligaciones que le impuso el juez de cumplimiento, bueno, y transcurrió el tiempo, se declara extinguida la pena.
¿En qué consiste el reemplazo de penas cortas? Primero, vamos a ver aquí. Esto está regulado en el artículo 102 del libro primero del Código Penal. Mire aquí, sígame con el cursor antes de irnos a la norma, a lo que yo tengo subrayado acá arriba. El 102 me define desde el punto de vista legal lo que es un delincuente primario o primo delincuente. Quiere decir que ya yo no tengo que buscar en otra parte la definición de delincuente primario para los efectos penales, porque mi propio Código Penal me lo señala. Y dice que es aquella persona que no ha sido sentenciada por la comisión de un hecho punible dentro de los 10 años anteriores al delito porque está enfrentando y que le aplicaron el subrogado penal. Eso es lo que hace que la persona sea delincuente primario o primo delincuente. No necesariamente sea que nunca haya cumplido una figura delictiva, que en realidad eso debiera ser el primo delincuente o delincuente primario. Le están dando aquí el beneficio de la duda que hayan pasado 10 años, haya pasado 10 años limpio antes de cometer ese hecho punible. ¿Qué me dice aquí? Que el juez de conocimiento, ya no estamos con el juez de cumplimiento, el juez de conocimiento, al dictar la sentencia definitiva, si es una pena corta, si se trata de un delincuente primario, él puede reemplazar ese tipo de pena. La pena no debe ser mayor de 4 años para que la pueda reemplazar. Es decir, que sea delincuente primario, que la pena no sea mayor de 4 años. Entonces la puede reemplazar por arresto de fines de semana, por vía multa o trabajo comunitario. La pena de arresto de fines de semana la puede cambiar por trabajo comunitario o días multas. Si esa pena corta, aquí es si no excede de 4 años, pero si esa pena corta no excede de 1 año, entonces ese juez de conocimiento en la sentencia la puede cambiar por una reprensión pública o privada. Esa reprensión que es un regaño. Pública es con en el tribunal con puertas abiertas. Una audiencia pública. Todo el mundo se entera. O la represión privada es en el tribunal pero a puertas cerradas. Mire que yo le he puesto aquí un ojo. Quiere decir que esto es importante. Esto no aplica si el delito por el cual se le sentenció a ese agente es un delito contra la integridad y la libertad sexual, en el cual la víctima ha sido un menor de 14 años. Fíjese, ponga atención a esto, no me da pasión mental. Yo le hago un resumen del reemplazo de pena. ¿Cuándo se aplica este subrogado penal? Todo esto está en su libro. Se trata de delincuente primario. Hay también que tomar en cuenta si es un delincuente primario el hacinamiento del centro penitenciario y no amerita que la persona esté allí y lo que va a contaminarse y se va a convertir en un delincuente especializado. Esto también va en coordinación con ese principio de reinserción social, que es lo que en realidad pretendemos con la pena. Usted tiene que leer esto detalladamente. Yo le estoy dando la explicación, pero usted tiene que detenerse a leer su libro, su libro de texto. Esto va concatenado con la verdadera finalidad de la pena. ¿Cuál es la finalidad de la pena? ¿Solo reprimir? ¿Prevenir la comisión de una figura delictiva o rehabilitar al delincuente para que a través de esa rehabilitación él pueda logre una readaptación social? Lo último, rehabilitar al delincuente para que éste pueda lograr
una readaptación social que lo haga una persona funcional. También tiene que ver el tipo de figura delictiva que cometió el agente o sujeto activo. Yo les dije, no es lo mismo un homicidio que una violación. Ya vimos que no opera para violaciones, para ningún tipo de delitos contra la integridad y la libertad sexual en que la víctima es un menor de 14 años. ¿Cómo se hace la convergencia del reemplazo de pena? Es decir, esa tabla, cuando yo sé que se cambia una pena por otra. Mire, yo le elaboré una tabla, perdón. Si la pena es de menos de 4 años, el juez de conocimiento en la sentencia la puede cambiar por arresto de fin de semana o por día multa o por trabajo comunitario. No por estas tres, por cualquiera de estas tres. Si es arresto de fines de semana, la puede cambiar por trabajo comunitario o por día multa. Si no es mayor de 1 año, por reprensión pública o reprensión privada. ¿De qué se trata el subrogado penal? Aplazamiento y sustitución de la ejecución de la pena. Vamos a ver aquí. Esto se encuentra regulado en los artículos que van del 108 al 111. Aplazamiento y sustitución de la ejecución de la pena. ¿Cuándo se da esto? Aquí esto hace referencia a la prisión domiciliaria. El aplazamiento y sustitución de la pena tiene que ver directamente con la prisión domiciliaria. ¿Cuándo procede? ¿En qué situaciones es viable? Cuando ese agente victimario o sujeto activo tiene por edad 70 años o más. Cuando es una mujer grávida, es decir, está preñada, está embarazada, o cuando acaba de dar a luz y su niño no ha cumplido 1 año todavía. Cuando presenta algún tipo de discapacidad severa, física, que le imposibilita valerse por sí mismo y su traslado dentro del centro penitenciario. O cuando tiene algún tipo de discapacidad mental que no puede estar en el centro penitenciario porque eso iría en perjuicio de él. ¿Qué sucede con la mujer embarazada? Cuando la mujer está embarazada, aplica lo que es la prisión domiciliaria. Y ella va a estar en prisión domiciliaria no solamente durante sus 9 meses de gestación. Es decir, los 9 meses que esto le dura su embarazo. Si no, Carla, que va, por más que trato de admitirla, no, algo ahí no puede. No solamente esos 9 meses, sino hasta que su bebé cumpla con 1 año de edad. Hasta que el bebé cumpla con 1 año de edad. ¿Por qué hasta que el bebé cumpla con 1 año de edad? Porque todavía ella está amamantando a su bebé, tiene que ordeñarse la leche del seno para dárselo a su bebé. Permítame un segundo, por favor, que estoy sintiendo aquí olor a quemado. Un momento. Y fíjate, el papel te está llamando como a caucho. Bien, disculpen. Entonces,
No es como a Caucho. Mira a Llanta a ver si es el vecino que... Esto es que aquí hay un vecino que nosotros aquí todos somos asmáticos y alérgicos y trae una empresa que es fumigadora para locales comerciales, le fumigan la casa y todo esto se impregna, pareciera que fuera un fuego. Bien, por eso me levanté, disculpe. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdese que la mujer tiene el fuero de maternidad. Ese fuero de maternidad no solamente es para el trabajo, ese fuero de maternidad es para todo, para el estudio. Si usted está embarazada en este momento y hay mes y medio antes, mes y medio después del embarazo, que debe la mujer estar tranquila, en reposo. Eso opera también, se le tiene que reconocer en la universidad para todas partes y opera en esto. Ese primer año con el bebé básico necesita tener a la mamá a su lado. Entonces la mujer pasa en prisión domiciliaria. ¿Qué pasa con estas situaciones? Esto tiene que determinarlo un médico de medicatura forense, es decir, un médico que labora en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, independientemente que el sentenciado presente un informe de su médico particular. Él puede presentar el informe del médico particular. Eso no hay ningún problema. Eso es válido. Sin embargo, para tomar esta decisión, eso debe ser corroborado con un médico de medicatura forense. Es decir, con el médico que labore en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Él certifica que efectivamente está presente la incapacidad, que la mujer está embarazada, que hay una enfermedad, porque puede ser una enfermedad que esté en etapa terminal. Si ya la persona está en etapa terminal, ¿ya qué hace en el centro penitenciario? Debe irse a su casa. Cuando esta condición finalice, igual el médico del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses debe certificar que ya finalizó esta condición que obligó la sustitución de la ejecución de la pena principal a la pena domiciliaria y que ya puede regresar al centro penitenciario. Ahora, aquí se señala que esto no aplica en aquellos delitos contra la humanidad o los delitos de desaparición forzada. Pero acuérdense que nada está escrito en piedra, jóvenes, y eso es lo que la sociedad en general tiene que entender. Por eso el conocimiento del Código Penal debe ser obligatorio para todo el mundo. Y lo mismo que parte del Código Procesal Penal. Yo diría que todo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esto no aplica para delito contra la humanidad o delito de desaparición forzada de personas. Si es sentenciado a una persona que está en los 80 años o más y está en una etapa terminal, debe aplicársele este tipo de sustitución de la ejecución de la pena. ¿Por qué? Por el simple hecho de que el derecho penal protege los derechos no solo de la víctima, sino del victimario para que haya equidad, para que haya igualdad de condiciones, nos guste o no nos guste. Esa es la realidad académica. Esa es la realidad de la norma penal. Mire que yo le he puesto un ojo aquí al artículo 110, de acuerdo con el informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Eso es fundamental.
Si es una persona con una discapacidad mental severa, pues se irá recluido al instituto. Nosotros no tenemos hospitales psiquiátricos, centros penitenciarios que sean hospitales psiquiátricos. La persona se ingresa al Instituto Nacional de Salud Mental, que está por Juan Díaz, que antes se le llamaba, creo que es por Juan Díaz, que está, me parece. Antes se le llamaba, El Mati Hernández, profesor. antes se le llamaba el Matías Hernández. Y sí está por Juan Díaz, ¿verdad, Isela? Sí. Y subiendo por Villa Lorena. Ese es Juan Díaz. Sí. Sí, ese es Juan Díaz. Bien. Antes era conocido como el Matías Hernández, el Matías Hernández. Y mire cómo somos las personas, porque yo me incluyo, una cosa tan delicada como lo tomamos a broma. Ay, no, ya yo me voy a ir para el Matías Hernández, loca de todo esto. Ay, mejor vete para el Matías Hernández. Son expresiones que forman parte de nuestro folclore urbano. Tomamos una situación tan delicada a broma. Bien. ¿A qué se refiere el subrogado de la reprensión pública y de la reprensión privada? Esto es algo sencillo. Ya yo les mencioné, esto es un regaño. Si la reprensión es pública, el regaño será en una audiencia que hace el tribunal a puerta abierta para que a la persona le dé pena y reflexione. Y si es una reprensión privada, bueno, se hará igual en una audiencia del tribunal, pero a puerta cerrada. ¿En qué consiste la libertad condicional? Mire, esto es de naturaleza penitenciario. La libertad condicional es una de las etapas del sistema progresivo técnico. Para lograr la libertad vigilada, usted tuvo que pasar por la libertad condicional. ¿Cuáles son las características de la libertad condicional? Ya se la mencioné, esto es un tratamiento, forma parte de una de las etapas del sistema progresivo técnico, es un subrogado penal de naturaleza penitenciaria y la persona que se le va a aplicar esto tiene que haber dado indicios de avance en su rehabilitación. Aquí la opinión de la Junta Técnica es básica. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, ¿quién la otorga? El órgano ejecutivo. ¿Cuáles son los requisitos? Haber sido sentenciado con pena de prisión, tener cumplido las 2/3 partes, haber dado muestra de readaptación social y buena conducta, cumplir con los reglamentos carcelarios. Aquí hablan algunos expertos, ponen entre signos de interrogación esta figura, porque el privado de libertad es manipulador por excelencia, y se lo digo yo que trabajé en México en las cárceles. Muy, muy jovencita. Son manipuladores. Ay, sí, pobrecito. Todos son inocentes. Hay un porcentaje que sí, que está ahí por errores del sistema, equivocaciones, otro por malas decisiones, pero el mayor porcentaje no quiere cambiar, no va a cambiar, va a salir de ahí, va a incurrir nuevamente en una fibra delictiva. Entonces ellos inmediatamente, cuando llegan los pastores o los sacerdotes penitenciarios a dar predica, ellos inmediatamente se toman de la palabra. Y cuando salen, escucho un gran número de versiones que en los tinacos por ahí aparecen las Biblias. Porque ellos saben que ese es un mecanismo para poder lograr niveles de readaptación y que se hable que la persona ha observado buena conducta. Ahora, ellos no saben en las profundidades de naturaleza espiritual y complicada que ellos incurren, más severo que la justicia del hombre, la justicia divina. Bien. ¿Qué obligaciones implica
la libertad condicional. Eso me lo establece el artículo 113 del Código Penal. Tiene que mantener una residencia fija. Usted no se puede estar cambiando de un lugar a otro. Evitar cometer un nuevo delito. Someterse a la vigilancia del organismo que el órgano ejecutivo a través de las autoridades penitenciarias determine. Contar con un trabajo o medio de subsistencia lícita. Una vez que usted cumpla con todas estas obligaciones y transcurra el tiempo que le falta para la pena, se considera extinguida la pena. ¿Cómo está regulada la libertad condicional? Fíjese, la libertad condicional hay que ver dos regulaciones, la penitenciaria y la que está en el Código Penal. En el Código Penal está regulado en el libro primero, en el título cuarto, que habla de la suspensión, reemplazo y aplazamiento de la pena, capítulo quinto, libertad condicional, los artículos que van del 113 al 114. Esto va en concordancia con el decreto ejecutivo 393 del 25 de julio de 2005, que está publicado en la Gaceta Oficial 25.368, los artículos que van del 99 al 109. Se arma una carpetilla, una carpeta de libertad condicional. Allí la Junta Técnica hace un informe que mete en esa carpeta de los niveles de rehabilitación que muestra el sentenciado privado de libertad, el privado de libertad. Un cómputo de la pena. Va a una página donde está el cómputo de pena. Además va a ir otra copia que ese sentenciado, ese privado de libertad, no tiene más procesos pendientes. Se hace un informe y la Junta Técnica recomienda, puede recomendar o no a ese privado de libertad para que sea tomado en cuenta en la libertad condicional. Y aquí se requiere del compromiso del privado de libertad de residir en un lugar fijo. Debe someterse a reglas de vigilancia. No puede acercarse a la víctima ni a los familiares de la víctima. Debe cumplir con todos los tratamientos que se le hayan impuesto, tratamiento médico, si es psicológico, en fin. ¿En qué consiste la libertad vigilada? Estábamos en la libertad condicional. Ahora vamos con la libertad vigilada. Está regulada del 103 al 107. La libertad vigilada también es un tratamiento en que se le enseña a la persona a vivir en libertad. Que no haya sido sancionado por la comisión de un delito doloso 5 años antes, que tenga un trabajo, que haya demostrado índice de resocialización. El juez de cumplimiento debe fijarle condiciones que el privado de libertad debe cumplir. Que revoca la libertad vigilada, que incumpla las condiciones que se le impusieron o que ese privado de libertad incurra en la comisión de un nuevo hecho punible. Si se revoca esa libertad vigilada, bueno, tiene que volver al centro penitenciario y cumplir con el resto de tiempo que le toca. Si cumple con todas las condiciones, se le extingue totalmente la pena. ¿Cuál es la diferencia entre libertad condicional y libertad vigilada? Mire, yo le hice aquí una tabla.
Semejanza y diferencia. Semejanza, ambos son subrogados penales, son etapas de tratamiento, pueden ser revocadas, deben haber cumplido las 2/3 partes. ¿Cuál es la diferencia? La libertad condicional requiere haber pasado por la etapa de la libertad vigilada. En la libertad vigilada, el privado de libertad se le enseña a vivir eso, en libertad. Porque estaba dando clases toda la mañana. Es un beneficio que forma parte del tratamiento. La libertad condicional puede darse o no. La libertad vigilada es un derecho. Ambos forman parte del tratamiento. Uno es un beneficio, el otro es un derecho. Porque si ya logré este beneficio, me tienen que dar la libertad vigilada. La otorga el órgano ejecutivo en la libertad condicional y el juez de cumplimiento en la libertad vigilada. La desjudicialización, ¿en qué consiste? Consiste en que ese conflicto jurídico penal que se dio se va a resolver por procedimientos alternos de solución de conflicto. Es decir, no se va a iniciar un proceso penal. No va a entrar un juez a dilucidar ese tema. ¿Cuáles son los procedimientos alternos de solución de conflictos? Aquí hay 4 y en realidad son 5. Desistimiento de la pretensión punitiva. ¿Se acuerdan que la estamos mencionando desde la despenalización? Conciliación, mediación, criterio de oportunidad y los acuerdos de pena o la famosa delación. Yo tengo un artículo de opinión que habla del acuerdo de pena. Ahí lo tengo en el sitio web. Fíjese que las figuras delictivas que admiten desistimiento de la acción de la pretensión punitiva son las mismas que admiten conciliación, mediación. Disposiciones comunes de la condición inmediata, conciliación y mediación, por ejemplo. Tiene que existir un acuerdo entre las partes que van a ir a conciliación o que van a ir a mediación. Eso no se le puede exigir. Solo esto aplica en los delitos que permiten desistimiento de la pretensión punitiva. Aquí se necesita la manifestación de la víctima. No se permite introducir pruebas al proceso, medio de pruebas al proceso, ni como prueba de admisión de culpabilidad en forma del imputado, ni los antecedentes relacionados con la proposición, aceptación o rechazo. Aquí yo se los puse para que ustedes esto lo lean y mencionarlo, porque este es un aspecto de procesal penal que usted debe conocer. Luego tenemos el tema de la ejecución de la pena y medidas de seguridad según el derecho procesal penal. Fíjese, lo hemos visto desde el punto de vista del derecho penal, pero esto es materia del procesal penal y está en el libro 3º del Código Procesal Penal, que se denomina procedimiento penal. Mire, artículo 509. ¿Cuáles son las funciones del juez de cumplimiento? Su competencia. Aquí me dice en la condena aplicable para los delitos que no estén expresamente prohibidos en el párrafo siguiente. Para los condenados que muestren buena conducta y responsabilidad de reinserción social, fíjese que le he puesto ojo. El juez de cumplimiento queda facultado para sustituir hasta el 30% de la pena de prisión impuesta. Esta es la ejecución penal establecida en el Código Procesal Penal y que vimos desde el punto de vista del Código Penal.
mire que ese juez está facultado para hasta el 30% del total de la pena de prisión cambiarla, sustituirla por trabajo comunitario, por arresto domiciliario, por vía multa, por compensación económica a la víctima. Ahora, en esta parte que viene aquí, ojo, con esta parte que viene acá arriba del 510, eso, ojo, son las figuras delictivas que quedan excluidos de esto, de ese 30% que puede ser sustituido de la pena de prisión. ¿Cuáles son? Homicidio doloso simple, homicidio doloso agravado, secuestro, extorsión, blanqueo de capitales, violación sexual, robo agravado, asociación ilícita para delinquir, pandillerismo, posesión ilícita agravada de drogas y armas, comercio de armas de fuego y explosivos, delitos contra la seguridad colectiva que impliquen tráfico, cultivo, elaboración o incitación al cultivo de drogas, peculado, corrupción de servidores públicos, estafa agravada, delitos financieros, delitos contra la libertad individual cometidos con tortura, castigos infamantes o vejaciones, así como los delitos, otros delitos que esta ley señale, por ejemplo, todos los delitos contra la libertad e integridad sexual. Ninguno de esos se puede aplicar esto. Cuando la víctima sea una persona menor de edad o con algún tipo de discapacidad. Acá me habla de las medidas de seguridad. El juez determinará el establecimiento adecuado para su ejecución, entre otras cosas. Pero mire, la profesora no me subrayó nada de las medidas de seguridad, pero la profesora sí me subrayó y me ha puesto hasta ojo y me puso rojo en la parte de la ejecución de la pena. Con esto, jóvenes, terminamos. Sé que usted tiene más clases. Sé que usted tiene más clases. Con esto terminamos. Todas las dudas, comentarios han estado muy silentes. El jueves no va a haber un conversatorio nada más del yo conmigo, hablando folclóricamente. El jueves tenemos 2 horas. En los 30 primeros minutos vemos lo que es la extinción de la pena. Y en el resto hacemos el debate donde está incluido. Usted no sabe qué le va a tocar. Si es análisis de artículo del Código Penal, debe venir preparado con su material, porque los voy a poner a compartir pantalla. Puede que a uno lo ponga a compartir pantalla, puede que otro que no. Usted venga preparado. El artículo de opinión de la doctora Julia, la noticia internacional, su trabajo, su sumativa 1. Y yo además le voy a hacer preguntas teóricas de lo material que hemos dado hasta aquí. Y ya el jueves del material que demos antes de empezar el debate. Y la semana siguiente yo solo hago una presentación del módulo 3 y es puro debate la semana siguiente. Voy a empezar con la gente que no habló. Acuérdese que lo importante es que usted hable una vez en el semestre. Lo que usted hable, eso le cubre cualquier imperfección de cualquiera de las sumativas. Pero ojo, recuerde que hay una sumativa que usted la desconoce, que es el semestral y tiene que estudiar. La otra y última recomendación que yo le hago a usted. Acuérdese que esto no es como el primer semestre que eran los 60 puntos. Esto. Hay 50 puntos que es de sumativa y hay 10 puntos que es de asistencia y participación en clase. La parte de la asistencia, cuando usted no viene, eso se lo cubre su excusa. Como después que usted esté presentando sus excusas en el grupo de WhatsApp, no hay ningún problema. Pero la participación, usted tiene que ver los videos, poner en la cajilla de comentarios su nombre y el grupo al cual pertenece.
La misma gente es la que está viendo los videos. No hay proporción entre la cantidad de estudiantes de los tres grupos y los que están viendo mi video. Son la misma gente y personas de otros lugares. Esa es una forma fácil de ganarse puntitos ahí. Muy bien, jóvenes. Dios los bendiga ricamente. Nos vemos la próxima clase. Estudie y clame al Señor. Ore. La oración es fundamental en estos tiempos difíciles. Ore, lea la Biblia y no se aleje de las bendiciones del Señor. Dios los bendiga ricamente. Los quiero. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Bendiciones. Hasta luego, profesora. Chao, profesora.